Comenzamos a grabar. Va, ahí empezamos a grabar. Bueno, pues hace ya varios meses había discutido con Douglas de predicar de ese tema. Bueno, más bien fue Douglas quien me dijo, quiero que hables de la misericordia de Dios. Y pues es un tema bien, o muy amplio, ¿verdad? Que pues es muy difícil saber por dónde empezar. Hay tantos ángulos para abordarlo, pero puesto que dice Douglas que hay tiempo, entonces hagámoslo con tiempo, ¿verdad? Y empecemos pues a sentar bases y a poner un resumen o un contexto. Tal vez muchos van a estar relacionados con los términos que vamos a manejar hoy. Para otros tal vez va a ser nuevo y para otros tal vez van a amarrar piezas en el rompecabezas y es bueno. Al final, pues la palabra de Dios siempre nos va a llevar al Señor Jesucristo y si hoy nos lleva un poquito al Señor Jesucristo, pues es un éxito, ¿verdad? Y hay tantos ángulos y perspectivas y hoy vamos a abordarlo de esta forma. Entonces, pues, para hablar de la misericordia, pues he decidido hoy no hablar tanto de la misericordia, pero empezar a entrarle por ahí para que todo tenga sentido. Entonces, lo primero que vamos a empezar a ver es que el Señor es misericordia. Entonces, ese es su nombre. Y pues estamos relacionados con este versículo en Éxodo 34:6, en donde pues pasó el Señor de espaldas, ¿verdad? Delante de Moisés, y Moisés no le vio la cara, le vio las espaldas, pero sí vio que esa proclamación de 12 nombres, ¿verdad? Que nos hablan de 12 nombres de gobierno, pero también 12 nombres de distintos ángulos o perspectivas de la naturaleza de Dios. Y dice Éxodo 34:6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Sigue el otro versículo, el 7, explicando los nombres restantes, pero cuando hacemos un resumen de estos nombres, vemos 12 nombres y vemos el nombre de Jehová repetido, ¿verdad? Que podemos asociarlo con la naturaleza del Padre y los otros 12 nombres con la naturaleza del Hijo. Pero indistintamente de esto, pues vemos parte de su nombre, que es misericordioso. Y esto nos lleva a una naturaleza. Y la naturaleza básicamente es esa esencia o esa parte intrínseca o inherente de Dios, ¿verdad? Que Él es misericordia, no es que Él tenga misericordia. Igual Dios es amor, ¿verdad? No es que Él tenga amor o esté lleno de amor o pueda dar amor, sino que su esencia misma es el amor. Y con todo esto, pues cada una de esas palabras va a representar parte de lo que Él es. Y es una diferencia muy grande pensar en que Dios tiene amor a pensar que Dios es amor. O que Dios tiene misericordia para con nosotros, a que Dios es misericordia. O sea, cuando yo me acerco a Él, me estoy acercando a la misericordia, me estoy acercando a la verdad misma, me estoy acercando a la fortaleza, a la piedad, me estoy acercando a esa paciencia donde dice que Él es tardo para la ira, y a cualquier cuestión de Él mismo. Entonces, esto nos ayuda a comprender en un nivel más profundo las cosas en sí, el concepto en sí de las cosas. Y vemos entonces la fuente de dónde provienen las cosas, ¿verdad? Entonces de Dios mismo proviene la misericordia, porque Él es misericordia. Y tal vez no es que quiera redundar o asentar tanto sobre un término, pero es muy importante porque he visto muchos cristianos que pues pasa el tiempo y aún siguen teniendo problemas con esas cuestiones de, por ejemplo, ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios me perdona? De esta tal vez sí, los pecados anteriores Dios me los perdona, pero estos no. Y muchas cuestiones de identidad como hijos de Dios. Pero cuando volteamos a ver a Dios y entendemos la naturaleza misma del Señor, entonces empezamos a saber que básicamente el acercarse a él es acercarse a estos términos y acercarse a esta parte de su naturaleza. Y bueno, pues también en la Biblia está la palabra nombre, ¿verdad? Cuando hablamos del nombre de Dios. Entonces este nombre en hebreo es Shem. Y cuando vamos a sus definiciones, pues está fama, está naturaleza, está la esencia, carácter, ¿verdad? Es parte de, ustedes lo pueden buscar en su casa y en sus estudios bíblicos. Pero entonces atribuimos entonces que Dios se llama por lo que es y Dios le pone nombre a lo que es y así se llama, ¿verdad? Entonces es el nombre de Dios. Ahora, aquí empecemos entonces a profundizar en algunas cuestiones y vemos que, bueno, pues Dios es el creador y fuera de él no hay nada. Pero qué interesante saber de que hay cuestiones que quitemos la creación, ¿verdad? Pero antes de que la creación existiera, pues Dios seguía siendo Dios. Y vemos los términos de misericordia. Ahora, cuando empezamos a ver esto, entonces vemos que cosas tan extrañas, ¿verdad? Y si pudiéramos entender a Dios, pues no sería Dios. Entonces, no vamos a tratar de entender las cosas, pero pónganse a pensar, no había nada, ¿verdad? Solo Dios.
pero aún así existía la misericordia. Y cuando vemos la definición de misericordia, en un rato pues adentramos en eso, empezamos a entender que misericordia es como ver la miseria de alguien y pues tener compasión y tener un afecto entrañable. Pero como no habiendo nada, pues Dios tenía misericordia y Dios tenía amor y Dios era tardo para la ira. Son cuestiones que seguramente vamos a entender en la eternidad futura, ¿verdad? Y no nos vamos a tratar de descubrir qué es, porque Él es Dios, ¿verdad? Y su conocimiento y su entendimiento está muy por encima de lo que nuestra pequeña mente infinita, y que encima usamos el 3% o 5% del cerebro, va a lograr tratar de comprender. Pero sí vemos esto. Entonces, ¿por qué estoy amarrando esto? Porque Dios nos lleva, o bueno, Él mismo causa ese pacto consigo mismo, o esa necesidad consigo mismo de darse a conocer, ¿verdad? Y a eso vamos a empezar a entrar. Pero entonces, solo sentando bases, vemos la naturaleza de Dios, la misericordia y muchas otras cuestiones más que son parte de su nombre. Va. Entonces, ¿qué palabras de misericordia vamos a estudiar? Vamos a estudiar dos, que es Kesed y Raham, que viene de Rahum, ¿verdad? Y eso es, ahí esa me gusta mucho y ahí quiero empezarle a entrar, ¿va? Porque tiene que ver con el vientre, ¿verdad? Pero entonces veamos la primera. Las dos se usan en muchas cuestiones de la Biblia. Las definiciones pues son muy similares, ¿verdad? Pero hay cositas muy particulares que quiero resaltar, adentrar, y que podamos conocer al Señor Jesucristo en ese ángulo, ¿verdad? Pero si vemos la primera, pues misericordia, valga la redundancia, ¿vale? Por en parte sus definiciones, vemos benevolencia, clemencia, tiene mucha estrechez con la gracia, ¿verdad? Afrenta, agradecimiento, benignidad, etc. Y la segunda, Raham, pues habla también de misericordias, pero habla de esa matriz, pero de esa matriz se refiere al vientre. Y vamos a entender en las cuestiones posteriores por qué la misericordia se relaciona con el vientre, ¿verdad? O sea, ¿qué es el vientre? Pues da luz, pero ¿qué relación tiene con la misericordia? Vemos también las entrañas. Esa es otra cuestión que también vamos a ir abordando en las lecciones posteriores. Y aquí vemos que cuando Dios regenera nuestro carácter, Dios nos da entrañas de misericordia. Pero cuando nosotros estamos cautivados por el viejo hombre, tenemos entrañas de crueldad. Todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchos enojos producen ciertas enfermedades, por ejemplo, en el colon, ¿verdad? Muchos niveles de estrés se va al colon, pero es porque nuestras entrañas están muy apegadas, y todo nuestro cuerpo, a nuestras emociones. Pero el cuerpo se enferma de cuando se contamina por el veneno del pecado y de la maldad del viejo hombre. Pero asimismo, el cuerpo también llega a tener una fuerza indescriptible cuando Dios lo llena de misericordia. Y es capaz, por misericordia, el hombre hacer tantas cosas en favor de su prójimo, y que más no digamos, ¿verdad? De dar a conocer la naturaleza de Dios, y que esas buenas obras se traduzcan en dar a conocer su nombre. Entonces, eso también los vamos a ir por ahí. Y abajo, pues les puse una definición. Pues yo no soy tan bueno con el diseño, va solo blanco y negro, pero bueno, enfoquémonos en esto, ¿va? Que dice: sentir compasión por la necesidad de los demás y ayudarlos, ¿verdad? Es un afecto entrañable. Entonces, ese afecto es de eso que proviene de nuestras entrañas. O sea, la misericordia viene de ahí. Recordemos también que en las entrañas es donde está cautivo el reino de Dios en nuestras vidas. Y cuando en el jardín del Edén, pues vino la serpiente y envolvió con dos velos a Adán masculino y a Adán femenino, con el velo que se llama Lot y con el velo que se llama Seca, ¿verdad? Entonces, esas entrañas quedaron cautivas, y ahora, lejos de dar misericordia, ahora empiezan a dar crueldad. ¿Y cuántas veces desde niño, verdad, empiezan los niños a sentirse más que los demás y a molestar a los hermanitos y ser mala gente con los hermanitos, ¿verdad? Pero desde ahí viene la crueldad. Y nosotros, díganme si no nos ha pasado que un enojo y sentimos en el estómago aquella cosa, o en el tráfico, o en cualquier cuestión donde recaen emociones fuertes, ¿verdad? Porque es, como les digo, un afecto entrañable, ¿verdad? Entonces, regresando a esto, ¿verdad? También, pues, oremos todas estas semanas, ¿verdad? Para que el Señor vaya liberando esas entrañas de misericordia y vaya liberándonos de esas entrañas de crueldad, liberándonos de ese odio que nace de la naturaleza de Lucifer, ¿verdad? Y que nosotros adoptamos y que ahora estamos inclinados a eso, ¿verdad? Al mal. Algunos en mayor medida que otros, y en algunos en unas medidas más conscientes que otros, y otros más inconscientes que otros. Pero definitivamente esa naturaleza la heredamos del primer Adán. Pero el Señor Jesucristo, como espíritu vivificante, nos quiere ahora libertar y dar esa nueva naturaleza. Entonces, esta palabra también tiene mucho que ver, aparte de nuestras entrañas, con las entrañas mismas de Dios, ¿verdad?
y con el afecto y el amor entrañable de Dios hacia nosotros. Entonces, también vamos a ver ese ángulo, ¿verdad? Cómo Dios nos ama con ese amor entrañable. Entonces, como les digo, estoy sentando bases, estoy enseñando la amplitud de esta palabra, ¿verdad? Lo mucho que la podemos encontrar en la Biblia. Y sin duda podemos edificarnos desde muchas formas, pero tal vez por ser amplio he decidido pues ordenar las cosas y que pues, con ayuda del Señor y Dios mediante podamos irlas entendiendo, trazando y que esto pues nos dé una nueva perspectiva, ¿verdad? Profunda, con las piezas armadas de lo que es la misericordia. Va. Bueno, entonces regresemos a la naturaleza de Dios. Ya vimos la definición, ya vimos que el nombre de Dios es su naturaleza. Pero entonces veíamos también que el Señor, cuando no existía nada, Él seguía siendo la misma naturaleza, ¿verdad? Él, fuera de Él no hay nada y pues Él es el principio y Él es el final. Y, entendemos esos conceptos básicos. Pero entonces no existía nada y Dios seguía siendo misericordia, Dios seguía siendo tardo para la ira, Dios seguía siendo amor, Dios seguía siendo fuerte, Dios seguía siendo verdad. Pero entonces obtenemos esta palabra ahora de hebreo que se llama razón. Muchos la han escuchado. Pues hoy he decidido también ampliar en varios versículos. Y vemos que en su definición, pues si quieren tal vez mejor se las enseño para que no le digan, que no le cuenten. Pues, vamos a Levítico 1:4, que creo que es el primer versículo que está acá. Va. Bueno, pues en lo que abre, pues vemos que parte de esa definición de esa palabra es obtener placer al satisfacer una deuda. ¿Qué deuda? ¿Verdad? Entonces vamos a Levítico 1:4. Va, entonces esta y la... No. Va, entonces aquí viene razón, ¿verdad? Entonces aquí dice ser complacido, ¿verdad? O especialmente satisfacer una deuda, pero es este placer al satisfacer una deuda. Aceptar, completar, sentir afecto, aprobar, estar en consentimiento pues, o de acuerdo, ¿verdad? Deleitarse, disfrutar, etc. Entonces vemos que cuando empecemos a trazar esta palabra se van a dar cuenta cómo Dios tiene ese placer al satisfacer una deuda consigo mismo de darse a conocer y de dar a conocer su nombre y de decir, bueno, yo me comprometo, yo tengo una deuda, ¿verdad? De que yo voy a hacerle saber a mi creación quién es y quién soy y voy a hacerle saber cuál es mi naturaleza, esa naturaleza de misericordia. Entonces, obviamente, para pues, dar a conocer la misericordia, tiene que haber miseria, ¿verdad? Tiene que haber necesidad, ¿sí? Para hacer conocer que Él es tardo para la ira, tiene que haber necesidades por el cual manifestar esa ira. Para conocer esa verdad, tiene que haber entonces mentira. Para conocer esa fortaleza, entonces tiene que haber debilidad, tiene que haber flaqueza, tiene que haber algo finito, algo que se pueda quebrantar y que necesite de algo más para recuperarse. Entonces es parte del diseño de Dios, de su creación, ¿verdad? De Él tener las circunstancias, el contexto, los elementos, la materia, ¿verdad? Los átomos y todo lo que se necesita en esta creación para que se puedan dar a conocer aquellas situaciones en donde Dios está dándose a conocer. Entonces empecemos a ver en qué momento, bajo nuevamente la palabra razón, que vimos que era a favor, que era darse a conocer, bueno, perdón, estar descomplacidos, ¿verdad? Tener una deuda satisfecha, aceptar, etcétera. ¿En qué momentos aparece esta palabra y qué fue lo que pasó? Entonces, ahora sí, si alguien me ayuda a leer Levítico 1:4. Amén. Dale. Y dice, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él. Va, yo tengo una Reina Valera un poquito más activa, pero la palabra aquí en negrita, y él lo aceptará para expiarle, es razón. ¿Qué estamos viendo acá? Pues desde el capítulo 1 en el libro de Levítico se empieza a mencionar toda la ley ceremonial de los sacerdotes, de qué manera hacer los holocaustos y pues todo lo que conllevaba el mantenimiento del tabernáculo y pues, aquellos rudimentos, ¿verdad? Sobre los cuales el pueblo debía acercarse al Señor. Pero aquí estamos viendo que Dios tiene placer al ver que existe un holocausto, porque el holocausto conllevaba el perdón, ¿verdad?
El holocausto conllevaba el saber que había un creyente penitente que llevaba su sacrificio al altar y decía, necesito de Dios. Y él al momento de aceptarlo, es decir, yo me di a conocer y te enseñé mi perdón, y te enseñé mi misericordia, y te enseñé mi naturaleza, y ahora puedes conocer un poco más de mí. Por un lado vemos entonces pues que obviamente el Señor quiere que nosotros seamos fieles, que nosotros pues no pequemos, pero si pecamos, abogado tenemos con el Padre. Y es esa parte, la parte posterior o consecuente a lo que pasa en donde Dios tiene esa satisfacción de haber saciado esa deuda y haberse dado a conocer y tener ese placer y decir, ahora sabes quién soy. Entonces, en medio de la santidad, por llamarlo así, y en medio del pecado, Dios está mostrando quién es. En medio de su santidad, pues obviamente Dios mostrando su santidad. Y en medio del pecado, pues aparte de su santidad, también Dios mostrando esa naturaleza perdonadora, ¿verdad? Perdonadora de pecado, perdonadora de transgresión, de iniquidad. Y esa parte de ser tardo para la ira, y cuanto más la misericordia. Pero vemos entonces la perspectiva distinta de que tal vez nosotros cuando enfrentamos este tipo de situaciones y no sabemos cómo llegar a Dios arrepentidos, tenemos tal vez dificultades, nos sentimos acosados o lo que sea. Pero vemos el otro punto, vemos el placer de Dios, vemos el favor de Dios, vemos esa bondad de Dios, ese hasta agradecimiento, ¿verdad? Del Señor, porque Él está mostrando su nombre, Él está dándose a conocer, Él está trayendo cosas desde la eternidad pasada para acá y enseñándonos esas porciones eternas, esas cuestiones eternas de su naturaleza y de su nombre. Entonces, básicamente estamos adoptando su nombre, ¿verdad? Al hacer esto. Cuán contrario parece al decir que pues uno se siente desdichado y en miseria y pues definitivamente, ¿verdad? Al momento de estar en una situación de estas, ¿verdad? Que sabemos que fallamos, que ofendimos, que dañamos el nombre de Dios. Pero por otro lado viene su misericordia mostrando el nombre de Dios, ¿verdad? Con esa palabra razón. Va. Sigamos viendo más. Veamos ahora Deuteronomio 33:11. Lo leo yo. Va, está bien, hermano. Deuteronomio 33:11. Bendice, oh Jehová, lo que hiciere, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levante. Va, entonces pues vemos en Génesis cómo el Señor bendijo, cómo José lanzó Jacob, lanzó una bendición sobre sus 12 hijos, pero no todas eran tan gratas, ¿verdad? Y aquí en Deuteronomio vemos como ya Moisés, pues, vuelve a lanzar esa bendición y pues sobre los cuales no era tan agradable, ¿verdad? Aquí se corrige. Y aquí estamos viendo la bendición de Leví. Nuevamente la palabra razón aquí es agrado. Pero aquí dense cuenta que el agrado no viene al perdón de pecados, sino que viene algo más. Y dice, y recibe con agrado la obra de sus manos. Cuando nosotros nos vamos a Apocalipsis, entendemos que ese lino finísimo, lino fino son las obras, las acciones justas de los santos. Y también sabemos, al ver el ministerio de Jesús, en múltiples ocasiones en donde él hacía milagros y la gente glorificaba o magnificaba a Dios. Entonces, uno de los objetivos o de los propósitos de hacer buenas obras es dar a conocer el nombre. Y en este caso, Dios o Moisés está dando una bendición en Leví para que cuando Leví hiciera esas obras sacerdotales, esas obras respecto al mantenimiento del santuario, al mantenimiento del tabernáculo, al hacer cada sacrificio, hasta ponerse sobre el hombro los muebles y llevarlos de un lugar a otro, que todo eso representara y diera una manifestación del nombre del Señor Jesucristo. Y que a través de cada estaca, como decía el pastor ayer, ¿verdad? Si con una estaca tenemos tanta verdad, ¿cuánto más con las 120 estacas que conforman el tabernáculo? Entonces, con cada cuestión que Leví, o la tribu Leví estaba haciendo, que tuvieran esa bendición para que entonces el nombre de Dios fuera dado a conocer y que Dios fuera agradado en las obras de Leví, satisfaciendo nuevamente esa deuda de darse a conocer. Entonces, que parte de la tribu de Leví pues cargaban los muebles, ¿verdad? Otra parte cargaba las cortinas, otra parte iba arrastrando el arca del pacto la iba cargando sobre sus hombros, etc. Entonces, cada cosita de esas en el desmontaje, en el montaje y en los sacrificios diarios y en que ardiera el fuego de día y noche, era parte donde Dios revela esa palabra razón, ¿verdad?
ese placer. Pero ahora traduzcámoslo a nuestras vidas, hermanos. O sea, ahí tenemos el principio. Pero en la aplicación de todo lo que hacemos, ¿verdad? Que todas nuestras manos, nuestras obras, nuestras palabras, nuestra conducta, nuestros pensamientos y todo lo que hagamos sea una manifestación del nombre del Señor y que a través de nuestras obras, pues entonces otra gente empiece a conocer el nombre y por ende el Señor va a tener ese agradecimiento, ese sentirse complacido, sentir que esa deuda se está satisfaciendo y entonces dar a conocer el nombre. No sé si les está haciendo sentido esto, hermanos, pero es algo tan tremendo saber cómo Dios está disponiendo de esa creación en donde tenemos placer y dolor para Él representar esa misericordia y Él tiene ese compromiso y esa deuda de darse a conocer. Entonces, si Él mismo tiene esa deuda consigo mismo, seguro que no hay excusa de nada. Si vivimos aquí en Guatemala, si vivimos en El Salvador, en África, en Oceanía, en donde se habla del Señor, en donde no se habla del Señor, en donde predominan las otras religiones, o en donde existe y es predominante el cristianismo, no importa. Dios de alguna manera está dando a conocer ese nombre y este placer de darse a conocer. Veamos otros versículos. Salmo 43. Alguien que me ayude a leer. Voy. Dice, quisieras, oh Jehová, librarme. Quisieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Salmo 40, ¿va? Ese es, si no se mal, es de David. Pero, o veamos para no hablar, yo creo que es ir a él. Entonces, aquí está. Es David. Ah, va. Sí, para variar, ¿verdad? Entonces aquí está Salmo de David. Pero sabemos de la relación que tenía David con Dios. Y ese quieras nuevamente es razón. Y no me cuesta creer que David supiera cómo él tenía el conocimiento de Dios suficiente para saber que el Señor tenía placer, en este caso, en librarlo, en socorrerlo, que no era una cuestión de que otra vez me están pidiendo ayuda, sino que hay algo de por medio, ¿verdad? Está ese deseo del Señor de darse a conocer en medio de esa persecución, que probablemente estaba viviendo David en medio de esa aflicción, en medio de ese dolor, y que también estaba ese amor por el deseo del Señor de darse a conocer y decir, este soy yo, invócame y yo te responderé, ¿verdad? Clama a mí, yo te responderé, este versículo. Entonces, David entendía este principio. Y entonces cuando nosotros estamos pues en problemas o en tribulaciones o en aflicciones, podemos llegar afanados, podemos llegar con miedo, con temores, Dios me abandonó, Dios me dejó, ¿qué hago aquí? O podemos tratar de poner por obra estos principios y decir, Señor, tú encuentras placer en esta situación, tú encuentras satisfacción en esta situación, tú estás deseoso de darme una porción más de tu nombre y de darte a conocer y de enseñarme quién eres un poco más. Y hoy tengo algo distinto de lo que tenía ayer, porque este dolor y esta situación me está llevando a enseñarme quién eres tú. Entonces vemos la perspectiva muy distinta, pero al final todo esto, hermanos, cuando empecemos a ver toda esta palabra razón, básicamente es ese cumplimiento, ¿verdad? De su plan en nosotros, ese cumplimiento de esas obras que Él tenía preparadas de antemano para nosotros, que incluían placer, que incluían dolor, que incluían bienestar, que incluían también esa aflicción, esa escasez, esa miseria, ese dolor, etc. Pero vamos a ir viendo cómo entonces Dios tenía ese placer por dar a conocer también su misericordia. Como les menciono, si se han dado cuenta, no hemos hablado tanto de la misericordia, pero es necesario poner estas bases para entender por qué entonces Dios está tan deseoso de ser misericordioso con nosotros. Y por eso, implícitamente, pues tiene de por medio, ¿verdad? Que veamos nosotros nuestra propia necesidad, escasez, miseria, dependencia de Dios y nuestra limitación en cuanto a seres humanos que somos. Este versículo sí lo hemos leído mucho en la iglesia y pues de aquí parte mucho de la explicación que hemos escuchado de parte de los pastores, ¿verdad? De la palabra razón. Y dice, Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu placer existen y fueron creadas. Entonces, vemos esa palabra nuevamente, placer, ¿verdad? Cuando nos vamos a los Nuevos Testamentos hebreos, se habla de razón. Y esto nos lleva a otro ángulo, ¿verdad? Ya vimos esa situación en donde el Señor nos perdona, ya vimos las buenas obras, también vemos en las situaciones donde Dios nos libra, pero aquí también estamos viendo básicamente todo.
todas las cosas, o sea, todo es todo. Y eso habla de lo bueno, de lo malo, de lo que vemos, de lo que no vemos, de lo que está cerca de nosotros, de lo que está lejos de nosotros, básicamente todas las cosas. Y esto me emociona porque me imagino, si apenas estamos en la tierra, ¿verdad? ¿Qué será cuando el Señor nos lleve al universo y veamos esa revelación de su nombre que continúa y continúa y continúa? Y nunca vamos a dejar de tenerla. Pero eso sí, que Dios nos ayude para que la recibamos, esa revelación, con esta experiencia que adquirimos ahorita. Y no como hablaba el pastor ayer, ¿verdad? Que viendo con lágrimas, viendo de todo lo que nos perdimos. Entonces, que Dios se forme esa naturaleza para poder recibir entonces el bien y el placer de Dios en todas las cosas. Entonces, pues vemos en dónde estamos entonces parte de todas estas cosas. Y aquí tenemos un montón de versículos, ¿verdad? Pero sí quiero que hoy salgamos con esto. Entonces, no sé si alguien me ayuda con Romanos 1:20. Voy. Dale, Moisés. 1:20 dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí nos cierra, ¿verdad? Nos encierra que no tenemos excusa. O sea, para conocer a Dios, pues aparte de nuestra relación personal, en oración, en el estudio de la palabra, ponerla por obra, y en entender todas las experiencias descritas en la Biblia para nosotros, pues basta con simplemente ver a su creación y entender. Ayer estaba viendo un video de la prueba de Dios y sacan el ADN y sacan un material que existe en el ADN y que se repite cada 10 secuencias del ADN, luego cada 5, luego cada 6 y luego cada 5. Y la persona que grabó el video dicen, bueno, saquemos el nombre de Dios en hebreo y sacó el Yud-Heh-Vah. Cuando vemos sus valores numéricos, vemos que tiene los valores precisamente en el mismo orden, 10, 5, 6 y 5. Y así se repite en toda la secuencia del ADN. Entonces es tan fácil voltear a ver el ADN y ver que ahí está el nombre de Dios. Entonces, si nos ponemos a buscar las pruebas científicas, las pruebas en la naturaleza, las cuestiones en nuestro cuerpo humano, si nos ponemos a buscar la secuencia del Fibonacci, y si empezamos a buscar principios matemáticos, estadísticos, y todas las ciencias exactas y todo lo que quieran, podríamos encontrar tantas pruebas de Dios en la creación. Entonces, no tendremos excusa de decir que no lo conocemos. Y por lo menos a mí, seguramente a alguien más, a mí me gusta mucho buscar este tipo de hechos o ese tipo de factores, ¿verdad? Que son hechos, o sea, es realidad, ¿verdad? Y podemos entonces empezar a ver cómo Dios realmente, pues, existe y está en la creación. Entonces, qué importante, pues, de no dividir la ciencia de la palabra de Dios y no pensar que por leer la Biblia vamos a ser ignorantes, que vamos a creer en este libro, sino que todo lo contrario, este libro contiene todo el conocimiento que necesitamos para irnos a todas las demás ciencias, a la creación y a todo lo que vemos, y ahí poder mismo ver que Dios es real, ¿verdad? Y nos ayuda, nos fortalece la fe, y por otro lado, pues nos enseña más de las maravillas del Señor en la creación. Entonces, vamos a Job 42:5. Entonces dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aquí vemos otra parte de todas las cosas que habla Apocalipsis 4:11, pero aquí está enfocado en todo el dolor que Dios provocó sobre Job, para hacerlo crecer a una estatura distinta, a una estatura diferente, a una estatura más alta, pero también más profunda. Y vemos cómo se abrieron los ojos de Job, o en el hebreo dice, mi ojo te vio, está hablando de ese ojo del corazón, ese ojo del corazón Lev, ¿va? Entonces, podemos ver también cómo todas esas cosas ayudaron para que ahora Job pueda ver lo que Dios es, ¿verdad? Y asimismo Dios se deleitó después en Job, y si nos damos cuenta, él mandó hacer un sacrificio, ¿verdad? A Job por sus amigos, y en ese sacrificio seguramente era acepto. Ahí está la palabra razón nuevamente, ¿verdad? O sea, por principio lo entendemos, y entonces Dios está deleitado en darse a conocer a Job. Y bueno, ahora alguien que me ayude con Salmo 26. Yo, Dale, 26. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. nuevamente vemos a David, ¿verdad? Pero vemos el producto de esa experiencia, de ser salvado, en donde Dios se da a conocer.
y vemos la porción nueva que David obtuvo, la porción nueva que él se llevó de su nombre, y seguramente pues de cualquiera de esos 12 nombres que vimos en Éxodo 34. Entonces empezamos a ver, ¿verdad? Como todas las cosas al final nos ayudan aparte de esa revelación. No sé bajo qué situación se encuentra usted al día de hoy, si en una situación de placer, si en una situación de dolor, pues es algo que por principio espiritual entendemos en Génesis, ¿verdad? Que van amarrados, va amarrado el bien y el mal. Entonces, siempre dicen, no hay dos glorias juntas, ¿verdad? Entonces, tengo algo bueno y tengo algo malo. Y con mi esposa nos reímos que de un apartamento, pues, teníamos placer y dolor, ¿verdad? Y ahora venimos a otro, y ya vimos el placer y ya empezamos a subir un poquito el dolor. Entonces, van amarrados. Y entonces, al final de cuentas, pues, Dios se revela en sí. Y bueno, hoy como son cimientos, pues, yo quiero terminar acá, dejando, ya después nos vamos a meter de lleno en esto, pero yo he hablado varias veces de este predicador, es un hombre que de verdad, leer sus libros ha cambiado tanto mi vida. Él se llama Richard Wurmbrand, él era un rumano, él, no me recuerdo qué país era, creo que era rumano, pero él era ateo, y él creció bajo una familia comunista, y pues era ateo, ¿verdad? Entonces Rusia invadió Rumania en ese entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, que pues en el contexto ahí es donde empiezan el crecimiento de las grandes potencias, ¿verdad? Y se empieza a armar por un lado el capitalismo o el imperialismo en su máxima expresión, y por otro lado el comunismo, a tal punto de separar el mundo y tener guerra fría y todo, pero ese es el contexto. Pero entonces Rusia invadió Rumania y empezó a someter a todos los poderes del país bajo el comunismo. Pues bueno, él era ateo y cuenta su biografía de que en una región, un pueblito de Rumania, dice que había un hombre que era judío, pero él creía en Cristo y le dijo al Señor, Señor, ayúdame, yo estoy viejo, yo no puedo salir de aquí, pero manda tú a un ateo para que yo lo convierta. Y bueno, se topó con Richard Wurmbrand y él le predicó y se convirtió. Pero antes de que él fuera cristiano, él entró a una iglesia católica. Y cuando él entró, pues él empezó a orar y él dijo básicamente esto. Pues si no mucho con el inglés, pues traduzco, pero él decía, Dios, ciertamente sé que no existes, pero por si acaso existieras, lo cual yo debato, ¿verdad? No es mi deber creer en ti, es tu tarea revelarte a mí. Y entonces, ¿cómo podemos ver que de la conciencia de un ateo sale esto? O sea, como que mi problema no es buscarte, o sea, tenés una obligación de enseñarme quién sos. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo precisamente la palabra razón, ¿verdad? Y por conciencia, o lo que tenemos la conciencia en nuestros corazones, que habla en Romanos 1, vemos cómo él sabía o entendía en su necesidad, pues, de alguna manera, que Dios era quien tiene que revelarse al hombre y no el hombre a Dios. Y en efecto, así es, ¿verdad? A tal punto de mandar a su hijo unigénito y que el verbo se hiciera carne. O sea, básicamente ese es el principio. Al final, pues este hombre se convierte. A este hombre llegó a tener una fe tan fuerte que los rusos lo capturaron, y esa película es gratis, la pueden buscar en internet, lo único que no está en español, está en inglés, pero él se topa con los rusos y los rusos le dicen, mira, los alemanes matan, nosotros no, nosotros te dejamos vivir, pero te hacemos sufrir. Y él pasó 14 años lleno de torturas hasta que al final le salió libre, cuenta cosas horribles, ¿verdad? Aquí está su libro también. Y él fundó esta fundación de la Voz de los Mártires, que al día de hoy sigue siendo, está viva, está activa, ¿verdad? Pero como todo empieza desde un principio en donde él empieza a cuestionar a Dios, pero él sabe que Dios tiene que revelarse a sí mismo y no el hombre buscar la revelación de Dios, que es la diferencia entre todas las religiones, ¿verdad? Que todas buscan y aspiran conocer a Dios y tener contacto con Él. Pero únicamente en el cristianismo, con el Señor Jesucristo, encontramos todo lo contrario, en donde Dios es quien se acerca al hombre, y parte de lo que acerca entonces es su misericordia, y por eso diseña esta creación, y por eso diseña el bien y el mal, y por eso tenemos esos principios del árbol de la vida y del árbol de la ciencia del bien y el mal. No están divorciados de estos principios de misericordia. Pero esas bases son las que son necesarias para que entonces nosotros empecemos a entender la misericordia, empecemos a entender la obra de Dios a través de la misericordia, y por qué la misericordia es tan necesaria, y por qué los misericordiosos recibirán misericordia, ¿sí? Y la pregunta que Douglas también me puso a contestar, que es, ¿por qué sus misericordias se renuevan cada mañana? Entonces, hay bastantes cosas por llevar.
pero que esta palabra sea de provecho para nosotros y empezar a entender el deseo, el intenso anhelo, el afecto entrañable que Dios tiene para darse a conocer. Y que veamos entonces que no es que Dios cueste buscarlo, Dios está ahí, Dios está dando a conocer, es su anhelo, Él tiene una deuda consigo mismo, no depende de mí, no depende si tengo sueños, si no tengo sueños, si sé leer, si no sé leer, no importa de nada, solo importa de que yo entienda que Él es quien se quiere dar a conocer. Y es el Señor Jesucristo que nos va a enseñar quién es Él y vamos a rendir cuentas en la eternidad de esa revelación que recibimos. Qué más y qué privilegiados que la hemos recibido con tanto conocimiento, con tantos principios espirituales y con tantas cosas que podemos llevar a la práctica. Entonces, bueno, pues aquí la dejo. No sé si voy a dejar de grabar, no sé si hay comentarios o preguntas, y si no, oramos.